Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de hoy de redes y routing, rápido y sencillo, guía rápida sobre algunos mecanismos de comunicación entre sistemas informáticos. Antes de caer en el tema central, vamos a ver de manera introductoria qué es lo que es una red. Una red no es más nada que un conjunto de elementos interconectados, llámese computadora, llámese laptop, teléfono inteligente, tablet, televisión, en caso estemos hablando de una red en casa, cualquier cosa que se conecte. Y cuando estamos interconectados, para poder que estos equipos se hablen entre sí, deben tener un direccionamiento o deben tener un número lógico llamado dirección IP que los demás equipos en la red conocen para poder hablarse entre sí. Es como si cada equipo conociera el número de celular del otro equipo y cada vez que se quieren enviar un mensaje, entonces se llaman a este número celular, en este caso dirección IP. Sin embargo, siempre que hablamos sobre red, debemos hablar de este tema muy importante llamado OSI o Open System Interconnection. Esto es un sistema que rige las reglas de juego bajo las cuales estos sistemas se comunican, protocolos, algoritmos, etcétera. Desde la capa más superior, desde el usuario hasta que los mensajes pasen por el cable de fibra óptica, por el cable de cobre o por el aire en caso usemos Wi-Fi, hasta que lleguen al destino, al otro ordenador. Todo esto tiene reglas. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? OSI es un conjunto de reglas por el cual todos estos fabricantes que ustedes ven a la derecha, con el cual seguramente están bien relacionados, tienen que fabricar todos sus equipos para que se puedan hablar entre sí e interconectarse entre sí. Es decir, que un equipo Dell se conecte con un HP o se pueda hablar con un HP y con un Samsung y con un Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que la red sea un conjunto de equipos interconectados, las redes también pueden ser otro conjunto de redes interconectadas y cada una de estas redes que ustedes ven aquí en pantalla pueden tener direccionamientos IP distintos. Y cuando esto sucede, entonces tenemos que meter equipos especiales y tenemos que tener consideraciones especiales. Son redes remotas que no necesariamente están cerca de manera geográfica, que pueden estar lejos y ahí puede que nos surja la pregunta, ¿cómo hago para llegar a estas redes remotas? Utilizando entonces un router o un enrutador, perdón. El enrutador es un equipo que tiene capacidad de conectar redes con diferentes direccionamientos IP o con diferentes numeraciones telefónicas, por decirlo de una forma, y que de alguna forma u otra él te busca cuál es la mejor ruta para mandar un mensaje de una red a la otra. Eso es lo que hace el router. Seguramente ustedes cuando vayan a conseguir un router no van a encontrar este cilindro en el medio con unas flechas rojas, sino que van a encontrar algo parecido a esto o de otra marca o algo parecido a lo que tienen en casa a través de lo que se conectan para ver internet o para ver Netflix o para jugar PlayStation, cualquiera de esas cosas. Un aparatito que tiene antenitas o algo que ven en pantalla es un router, siempre y cuando tenga la capacidad de conectar distintas redes. Antes de continuar, el contenido que vemos a continuación, que vamos a ver a continuación, lo saqué del currículum del curso de Cisco de preparación para la certificación CCNA, específicamente los capítulos 2 y 3 del segundo módulo. Bien, ¿de qué métodos disponemos para entonces conectar redes que tengan distintos direccionamientos IP? Dos maneras o dos categorías, podemos decir, de forma manual y de forma dinámica. De forma manual, nosotros tenemos que entrar a configurar cada uno de esos enrutadores y enseñarle cuál es el camino que tienen que tomar de origen a destino para mandar un mensaje. Por el contrario, de forma dinámica, nosotros tenemos que configurar los routers, pero para que ellos aprendan por sí solos, comunicándose con lo que tienen alrededor, comunicándose con su entorno y aprendiendo de qué es lo que tienen en su ecosistema para escoger la mejor ruta de origen a destino. ¿Qué método entonces me conviene utilizar? ¿Manual o dinámico? Depende. La respuesta es depende. Depende de muchos factores, depende del tamaño de tu red, depende de cuán compleja es tu red, depende si tú esperas que tu red crezca de aquí a un tiempo determinado, el nivel de seguridad que tenga, de muchos aspectos depende. Siempre, como arquitecto de red o como ingeniero de redes, debes hacer un balance entre todos estos aspectos a la hora de considerar qué elementos vas a involucrar y con qué elementos vas a soportar los servicios más críticos de tu red. Entonces, hablemos de routing estático. Routing estático se usa, o los tres usos principales que tiene el routing estático son los siguientes. Facilitan el mantenimiento de tablas de routing en redes pequeñas. ¿Qué es una tabla de routing? Una tabla de routing es como una pequeña lista de todas las direcciones habidas y por haber
un directorio telefónico para poder llegar de origen a destino. Y de esa lista yo tengo que escoger la mejor ruta. En segundo lugar, proporcionan este routing o este direccionamiento hacia las otras redes a través de una conexión única. Y tercero, también te pueden proporcionar una conexión, predeterminada en caso las otras conexiones fallen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Un solo mensaje. Los routers son los que tienen el único y solo propósito de encontrar la mejor ruta, una única ruta entre origen y destino para enviar los paquetes, el mensaje, la información o como ustedes lo quieran ver. Entonces vamos a configurar rutas estáticas. Para configurar rutas estáticas voy a utilizar la herramienta llamada Cisco Packet Tracer. En caso no la conozcan, esta es una herramienta que les sirve para emular distintos escenarios de red, poner en práctica algunas cosas, algunos escenarios antes de llevarlo a producción. Es una herramienta muy útil para cualquier ingeniero de redes, ingeniero informático o aficionado a las redes. Entonces, tenemos una red pequeña, 2 routers, 2 switches y una computadora. Si pueden ver, acá tenemos 3 redes distintas. Esta red que está acá es una parte. Esta otra red, que es una red punto a punto, la 162, 168, 10 es otra red aparte. Y esta otra red que está acá, la 192, 168, 20. Son 3 redes distintas con direccionamiento IP distinto, a pesar de que sean direccionamientos contiguos, son direccionamientos IP distintos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, configurar este enrutador que está acá a la izquierda y le voy a enseñar de manera manual cuáles son las redes que están conectadas o cuáles son las redes que existen a su alrededor. A su alrededor existen 3 redes. La de la izquierda es esta que está acá, la del centro está acá y esta que está acá, ambas conectadas directamente, y hay una que está remota, que es la 192.168.2.0. Entonces tengo que enseñarle el camino para llegar a esa red remota porque no está conectada directamente a él. Entonces, cuando estoy dentro del modo de configuración de terminal del router, oprimo el comando llamado iproute, seguido de la dirección IP de la red a la cual quiero llegar, seguido por su máscara de subred. Y a continuación, un punto muy importante. Tengo que poner la dirección IP de la interfaz del último salto, o el equipo que tengo al lado, a través del cual tengo que pasar para llegar a esa red, que no puedo ver directamente. En este caso estoy hablando de esta dirección IP que está aquí, que es la 192.168.1.2. Esta interfaz que está aquí tiene esa dirección IP y es la que voy a colocar aquí. 192.168.1.2. Enter. Tengo entonces mis rutas configuradas en el primer router. Hago lo mismo en el segundo router. Modo de configuración de terminal. Y aquí iproute. La red que le queda remota a este router de la derecha es la 192.168.0.0. 192.168.0.0. ¿Cuál es la máscara de su red? 255.255.255.0. ¿Qué dirección IP es mi último salto antes de llegar a esa red remota? Esta interfaz que está acá, que es la 192.168.1.1. Y con esto he configurado mis 2 routers de manera estática. Vamos a hacer la prueba. Abro la línea de comando del laptop que tengo a mi izquierda. Hago un ping. Estoy haciendo ping al gateway. Y ahora voy a hacer ping a esta dirección IP que está acá, que es del router, que está en otra dirección aparte. No es la misma dirección de esta red, es otra dirección aparte. Ping 192.168.1.2. Y en efecto puedo llegarle. Si le llego a esta dirección IP, entonces voy a poder llegarle a esta que está acá, que es la 192.168.2.2. Y en efecto estoy llegando de esta computadora a esta computadora a través de ruteo estático. Entonces, ¿qué es el ruteo estático? Enseñarle a mi router de manera manual cuál es el camino que yo debo tomar para llegar al destino que quiero. Esta red puede ser distinta, pueden haber muchas otras redes, ramificaciones, de igual manera funcionan. El único tema aquí es que a medida que se va poniendo más compleja la red, entonces tengo que teclear muchos más comandos de
ruteo estático. Entonces pasamos para el ruteo dinámico. Los protocolos de routing dinámico se usan para facilitar el intercambio de información de routings entre routers. El propósito de ello es descubrir redes remotas, mantener la información de routing actualizada, o sea que si algo cambia se actualiza automáticamente, escoger el mejor camino hacia las redes de destino y poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta cambia. Tipo de protocolo de routing dinámico hay de dos tipos: vector distancia, en donde los routers calculan la mejor ruta en base a los saltos, es decir, a los routers que tienen en medio del origen y el destino, y en base al estado de enlace. Eso quiere decir cuál es el estado de salud, podemos decir, que tiene el enlace en cuanto a su ancho de banda, en cuanto a retardo de la señal, en cuanto a carga y en cuanto a confiabilidad. Entonces son distintos parámetros, se usa un algoritmo para entonces calcular y luego dar un resultado. Y en efecto, los componentes de un protocolo de routing dinámico son tres: las estructuras de datos, que son las tablas de ruteos que van guardadas internamente en los routers, los mensajes de protocolo de routing, porque si los routers dinámicamente aprenden de su entorno, entonces ellos tienen que hablarse entre ellos y se hablan en un formato de mensaje específico para actualizar cuál es la información que hay a su alrededor. Y un algoritmo que, una vez ya ellos tengan esas dos informaciones que están arriba, entonces el algoritmo es una serie de instrucciones que analizan los datos recogidos y en base a esos datos toman la mejor decisión y buscan la mejor ruta de origen a destino. Uso de estos algoritmos dinámicos: facilitar el mantenimiento de las tablas de routing. Es mucho más sencillo porque se hace de manera automática. Proporciona routing hacia y desde una red de conexión única, parecido al routing estático, y acceder a un único router predeterminado. Aquí la diferencia es la metodología. Ventajas: adecuado para todas las topologías, pero por otro lado la implementación puede ser más compleja. En cuanto al routing estático, que lo vimos hace un momento, es un método de routing que no imprime mucha carga a los equipos. Sin embargo, el método de routing dinámico sí imprime carga al CPU de los equipos, porque tiene que procesar mucho más tráfico, mucha más información. Dependiendo de cuál es el que mejor nos calce para nuestra red, nosotros entonces podemos utilizarlo. Los que ven abajo, el RIP, el IGRP, EIGRP, OSPF y ISIS, son distintos tipos de routing dinámico. Entonces vamos ahora a configurar rutas dinámicas. En este caso vamos a volver a abrir el mismo archivo. En este caso vamos a utilizar el protocolo de ruteo llamado RIP. El protocolo de ruteo llamado RIP dinámico es el más sencillo de todos. En este caso, nosotros tenemos que ir a configurar cada uno de los routers de la siguiente manera. Entramos al modo de configuración privilegiado en el router, luego al modo de configuración global. Y luego aplicamos el comando router RIP. Vamos a utilizar la versión 2 del protocolo RIP, porque esta versión 2 me va a permitir aplicar una funcionalidad que se llama No Auto Summary. Y este No Auto Summary me va a permitir poder identificar las rutas donde yo necesito mandar los paquetes destino con mucha mayor precisión y mucho mejor performance, de tal forma o de tal manera de que los paquetes no se vayan por redes distintas creyendo que van a la misma red. Entonces, de esta forma, el router lo que hace es que resume todas las, de una manera especial, resume las direcciones de redes hacia donde esos paquetes van, para que el envío de paquetes sea mucho más preciso. Luego de eso, tenemos que agregar todas las redes que están alrededor del router, independientemente estén directa o indirectamente conectadas. Aquí tenemos tres redes. Tenemos la 192.168.100, que está directamente conectada. Tenemos la 10, que también está directamente conectada. Y tenemos la 20. Esta última sí es la red que está remota. Aquí le damos exit, exit, exit.
Nos vamos para el otro router y hacemos exactamente lo mismo. Modo privilegiado, config term, router read. Utilizamos la versión 2, no auto summary, y las redes. Entonces, en este router nosotros tenemos la red 192.168.2.0, tenemos la 1.0 y tenemos la 0.0. Esta 0.0 para el router de la derecha es la que está remota. Pero como pueden ver, todas las agregamos. Exit, exit y exit. Vamos a cerrar un momento esta configuración y vamos a regresar nuevamente a el primer router. Si vamos al modo privilegiado, ponemos el comando show IP route. Y en este show IP route nos van a salir las dos redes que tenemos conectadas directamente, la primera, la segunda y una red conectada de manera remota. Si nos vamos para el otro router, hacemos exactamente lo mismo. Enable show IP route. Dos redes directamente conectadas, una red remota. Y esta pequeña R que aparece ahí, según la leyenda que tienen acá arriba, es que se aprendió, o quiere decir que el router la aprendió mediante el protocolo de ruteo dinámico RIP. Entonces vamos a tratar de hacer un ping para ver si hay conectividad de la máquina entre las máquinas que están en distintas redes. Hacemos un ping 192.168.2.2. Y listo. Ese paquete que no llegó inicialmente puede ser porque el protocolo RIP toma un tiempo en que los routers se anuncien los cambios que han habido para que ellos actualicen sus tablas de ruteo. Entonces, nuevamente, todo depende todo depende acá de cuál es la red en donde nosotros, o las características de la red en donde nosotros estamos trabajando. Y nunca un protocolo de ruteo dinámico va a ser mejor que un protocolo de ruteo estático o viceversa. Todo depende de los parámetros de red en los equipos que nosotros o con los equipos que nosotros contemos y cómo de una forma u otra nosotros hagamos el diseño de acuerdo a cuál es el propósito de esa red. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo dos links de referencia. El primero es para que descarguen el Packet Tracer, una herramienta bastante interesante y muy útil. Y el segundo es por si quieren profundizar un poquito más en cuanto a tecnologías Cisco de ruteo estático y dinámico. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima.